están? Bienvenidos mis amantes a su maravilloso y sexy podcast En la Cama con. Mi nombre es Ataí Coronado y el día de hoy estaremos hablando de un tema de esos que parece muy nuevo, pero que en realidad no es tan nuevo. Esto es el derecho al placer, en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual celebrado el pasado 4 de septiembre. Este día fue propuesto por la Asociación Mundial de Salud Sexual como una forma de visibilizar o comenzar a concientizar a las personas acerca de este derecho al placer. Y para hablar de este tema, hoy tengo invitado a mi cama a Diana Dueñas González. Ella es psicóloga, es terapeuta de educación especial y maestra en educación sexual. Estamos a un módulo de ser maestras en educación sexual. Diana, gracias por estar aquí. No, un placer estar en tu cama, Ataí. Gracias. En verdad, un placer. Esperemos que sí sea un placer. Esperemos. Pues Diana, vamos a comenzar hablando justamente de la importancia de tener un día para visibilizar, para que se empiece a hablar de la salud sexual. Okay. ¿Por qué crees que es importante o por qué crees que es, yo creo que necesario tener un día para hablar de la salud sexual? Creo que hablar de salud sexual es hablar de un derecho, ¿no? Estamos hablando de algo que es inherente desde el momento en que naces. Así Entonces, darle un día, bueno, yo más bien querría darle todo un mes. Por favor. O sea, todo un semestre para el placer. Empecemos una recolección de firmas para que sea todo un mes. Pero ¿por qué darle un día? Pues por la importancia, ¿no? La gran importancia para poderte disfrutar, vivir, conocer esta parte. Claro, y creo que tomando en cuenta que realmente la sexualidad ha estado siempre relegada, incluso hemos tenido o se ha fabricado esta idea de muchos años, pero de algunos años para acá, de la asociación únicamente de la sexualidad con la reproducción. Exacto. Y para la de contar, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedan los otros aspectos de la sexualidad? Como también tiene que ver con el placer. Es que pareciera que cuando tú mencionas la palabra sexualidad, en automático entra la palabra sexo, ¿no? Claro, o erotismo, ¿no? Erotismo y no, ¿cómo puede ser? O sea, no, eso no se puede hablar, no se puede gritar y mucho menos darle un día, ¿no? Claro. Es algo tan ilógico, pero bueno, también siento que es parte de el explorar, el conocer, el entender todo lo que abarca la gama de la sexualidad. Claro, y bueno, en este derecho al placer, creo que podríamos empezar por definir por qué decimos que es un derecho y luego, bueno, podremos también hablar de por qué o no por qué, sino que entendemos por placer, ¿no? Claro. Sí, importante, ¿no? ¿Por qué sería un derecho? Creo que muchas veces no conocemos todos los derechos que tenemos y de los cuales tenemos que gozar y disfrutar y más bien aplicar y exigir, ¿no? Porque es un derecho. Yo podría decirlo que porque forma parte integral de una persona. Tendría que ser sí o sí. Ajá. Y es para todos y para todas y para todos, ¿no? Claro. ¿Qué estaríamos entendiendo por placer, Diana? Porque creo que muchas personas, bueno, tenemos una sociedad o vivimos en una sociedad en donde realmente estamos como muy alejadas de muchos placeres, no están realmente permitidos muchos placeres. Incluso podríamos hablar de que está más bien una exigencia siempre ahí en la sociedad, una exigencia por un montón de cosas, por ser más, por estudiar más, por tener más dinero, por tener más estatus, por tener más fama, lo que quieras, ¿no? Pero hay como una exigencia que nos está separando continuamente del placer. Entonces, ¿qué entenderíamos por placer? ¿Tú qué entiendes, Diana, por placer? El tomar este café y deleitarlo, creo que para mí es un placer. Y claro, tienes toda la razón, ¿no? Hay momentos en que nos olvidamos de la parte más importante, de vivir, de sentir, de gozar, de disfrutar, por darle importancia o tiempo a otras cosas. Y la parte de disfrutar de cada
cosa esencial, del deleite, de algo. O sea, un placer puede ser desde el levantarte y admirar una mañana soleada o lluviosa, para muchos les encanta la lluvia, claro. Hasta el tener un encuentro erótico, ¿no? Encuentro erótico, y es algo que pues lo dejamos de fuera y no sé, se va guardando en una cajita o en un rincón, dejando ahí, y se nos olvida que existen miles de placeres. Claro, como que esta conceptualización de placer acerca de sentir rico, de disfrutar, de gozar, como que pareciera que tiene una connotación negativa. Es como tienes que estar produciendo, tienes que estar haciendo, tienes que estar como todo el tiempo moviéndote. No sé, por ejemplo, podremos encontrar mucho placer en el descanso, ¿no? Y mucha gente simplemente se siente incluso mal porque está descansando y no está siendo productiva, y aunque lo disfruta, realmente dice no, porque como si estuviera permeada toda nuestra psicología por esta sensación de no sientas placer. No puedes sentir placer. No tienes tiempo de sentir placer. Exactamente. Tienes que hacer más, moverte más, trabajar más, y se deja de lado esta parte, ¿no? No se vive, no se siente. Entonces, por eso se cuestiona, ¿qué es placer? Y creo que eso sería una pregunta importante para cada uno y cada quien que nos escucha y nos ve, ¿no? ¿Qué es el placer para ti? ¿Desde dónde vives ese placer? ¿Conoces cuáles son los placeres? Claro, y también esta parte que mencionábamos justamente antes de entrar, Diana, de muchas veces este placer es asociado no con las cosas que podemos disfrutar que ya mencionabas, sino muchas veces oímos placer y luego nos vamos hacia lo erótico, hacia las relaciones sexuales, y entonces es ahí donde empieza a convertirse como en un tabú, ¿no? Oye, es que las relaciones sexuales, había antes esta creencia, bueno, todavía por ahí permeado en algunas cosas, medio suavizada y romantizada, pero parecería que está presente. Había esta creencia de, no, las relaciones no son para sentir placer, las relaciones no son para que nosotros disfrutemos. Incluso yo he tenido por ahí este pensamiento acerca de que el clítoris que tenemos las mujeres, y que aparentemente empezó a hablarse de él de los 90s para acá, era como, pues como no tiene una funcionalidad más que como para dar placer, entonces pues no hablamos, ¿no? No es importante. No se le analiza, ¿verdad? Claro. No se le estudia. ¿Como para qué? ¿Para qué? Y sí, es tan real por esta parte de que la sociedad ha impulsado, ha metido esta idea, ¿no? De no puedes sentir placer. Y es como de, bueno, no, ni siquiera un pequeñito puede sentir placer. No, claro. ¿Cómo crees? Eso está súper mal. No, nadie lo diga, nadie lo escuche, nadie lo vea. Claro. Pero se deja de lado toda esta funcionalidad, ¿no? ¿Dónde quedan las sensaciones? ¿Dónde quedan las vivencias? El cuerpo forma parte importante de esta situación de placer, y pues no se le da la importancia, y pues se vive más bien en otras cuestiones, dejando de lado todo esto, ¿no? Y claro, de esta importancia también podemos hablar de cómo la salud sexual es este estado de bienestar físico, mental, social en relación a la sexualidad, así lo define la OMS, este estado de bienestar. Entonces, el tener una adecuada salud sexual nos va a ayudar a estar saludables. Creo que ya hemos visto en algunos, lo hemos leído mucho por ahí, hasta en post muy ya sabes, de la revista Vanidades, ¿no? Los beneficios que tiene la sexualidad, un adecuado ejercicio de tu sexualidad para tu salud mental, social, tu bienestar en general. Cuanto más realmente cuando estas relaciones, ya no vamos a hablar de la sexualidad en general, lo cual es muy positivo, que tengamos una adecuada salud sexual, pero hablando incluso del erotismo, todas las ventajas que puede tener incluso para la salud física, mental, social, el tener una práctica y un ejercicio de tu erotismo adecuado. Claro, y por esta parte se deja de lado, ¿no? Volvemos al punto de la sociedad, pero pues sí, ¿dónde queda ese el conocerte, no? Creo que parte importante, pues uno vive con uno mismo todo el tiempo y se va a morir con uno mismo todo el tiempo, y ¿dónde queda esta parte de conocer lo erótico en ti? El disfrutar, el saber qué te gusta, qué te encanta, qué te mueve, qué te enciende, y hasta de manera no erótica también, ¿no? Claro. Volvemos a esa parte, pero sí, hablar hasta de lo erótico no está súper tachado. Entonces se va dejando de lado estas cuestiones de, en serio, conócete, qué te gusta, disfrútate, deleítate,
de la manera que más lo agrades y lo desees. Claro, y justamente estas prácticas que regularmente están asociadas a algo negativo en la sexualidad tienen que ver con una sexualidad más por placer que por reproducción. Entonces es todo lo que tenga que ver con no reproducción, pues está por ahí penado. Relaciones, relaciones entre iguales del sexo, ¿no? Entre homosexuales, masturbación, o sea, todo lo que no vaya encaminado hacia la reproducción, entonces no es permitido. Todo lo que pudiera causarte un placer sin la connotación de reproducción, pues entonces no. Entonces creo que justamente es esta parte de la importancia que la Asociación Mundial de la Salud Sexual lo puso por ahí, ¿no? Sobre la mesa para que nos diéramos cuenta de que realmente una sexualidad bien vivida, realmente una sexualidad bien llevada. ¿Y cómo sería una sexualidad bien llevada? Sin coerción. Ayudaría también a evitar muchas violencias. Claro. Ayudaría también mucho a conocernos, como dices, a tener nuevas experiencias sexuales, y que incluso esto me gusta ahorita, o se me viene a la cabeza ligarlo un poco con temas que hemos visto anteriormente de la sexualidad y las drogas, que actualmente está muy, se está combinando, exacto, se está combinando mucho como en esta búsqueda de nuevas experiencias, y es porque quizás no estamos teniendo una adecuada salud sexual que nos satisfaga, con la que sintamos, ándale, me ando trabando, con la que sintamos estos beneficios incluso físicos, emocionales. Una buena relación sexual, bueno, nos pone con una autoestima hasta acá, el tope, ¿no? Y es lo que al final como también recalcar, ¿no? O sea, ¿qué te hace ser un ser humano íntegro? Así es. O sea, tienes que vivirte desde diferentes maneras. Claro, todo tiene su importancia, la educación, el trabajo, familia, pero ¿qué pasa contigo cuando no te conoces, cuando no te vives, cuando no exploras todas tus sensaciones, todo lo que puedes hacer, todas tus potencialidades, ¿verdad? O sea, es cierto, a veces el conocerte, hablar de temas eróticos, pero metiendo lo sexual es de, no, espérate, no van. Entonces, todas estas ideas, todos estos pensamientos e ideologías van sesgando esta situación. Y al final de cuentas, hablar de esto es la importancia de tener una salud sexual amplia, plena, íntegra, ¿no? Y es importante entonces también entender cuáles son darle esta importancia al día, ¿no? Por eso decía, creo que mejor debería ser toda una semana. Ojalá sea todo un semestre. Ojalá, por favor. La mitad del año, ¿no? Sí, que justamente es como esta idea que se tiene de cómo va a ser un derecho el placer. O sea, ¿por qué tendría que ser un derecho, no? La gente puede brincarle un poco el de porque es un derecho. O sea, como que, ¿por qué tendríamos que elevarlo a nivel de derecho, no? Cuando es, pues, porque la sexualidad y el placer es inherente al ser humano. Creo que justamente hemos buscado un montón de formas diversas de proveernos placer. ¿Y por qué entonces en la sexualidad lo vetamos tanto, lo eliminamos de esta vivencia de nuestro erotismo, ¿no? No, y es tan, bueno, haciendo como hincapié en esta parte del derecho, es como tan necesario y tan útil que hay derechos al placer en adolescencias y niños, hay derecho al placer en mujeres únicamente, porque si existen estos derechos, no se han visibilizado, no se aplican y a veces hasta se discriminan, ¿no? Y se juzgan tan mal que, pues, claro, una persona va a decir, no, lo que estoy haciendo va a estar súper mal, penado, pecado y no, mejor no intento, no toco. Y creo que también cae en estas cuestiones que a veces caen en lo malo, ¿no? En estas violencias, tanto para el otro como para ti mismo, de no saber de qué manera experimentar este placer. Porque existe una gama amplia de experimentar placer, de tener placer, de disfrutar de un goce, ¿no? Claro. De hacer miles de cosas para conocerte, sentir y vivir. Y creo que ese es el punto importante. También el saber, el conocerte, pero siempre también cuidando estas cuestiones que no caigan en algo tan mal solamente por el prejuicio de me voy a esconder y voy a hacer esto de manera mala. Y voy a hacer esto de manera no legal, se podría decir. Prohibido. Pero un prohibido rico, ¿no? Claro. Y que creo que justamente algunos autores hablan de que esto es parte de lo que propicia las violencias, algunas como llamarían
perversiones, es decir, algunas conductas que no fueran adecuadas, es esta misma prohibición, este mismo no hablar del tema, este mismo desconocimiento e incluso esta misma connotación negativa, lo que puede generar en las personas que tengamos una idea distorsionada de la sexualidad y de la forma de obtener placer a partir del erotismo, ¿no? Y creo que también al final recae en estas situaciones de pareja, ¿no crees? Llega a este punto donde a lo mejor una chica dice, es que yo disfruto esto y me encanta esto porque ya me conocí a solas, pero ¿cómo se lo voy a decir a él? Claro, ¿qué va a pensar? ¿Cómo se lo voy a decir a ella también? ¿Qué va a pensar? No, me va a decir que estoy mal, estoy enferma, estoy loca. Entonces, estoy dañado. Tengo que estar en el psiquiatra. No. Y empieza a pasar estas cuestiones, ¿no? Nos vamos frenando, nos vamos encerrando en nosotros mismos y no tenemos esta apertura hacia la otra persona que se comparte conmigo por estas cuestiones de que, pues no, esto está prohibido, esto está mal, esto es una perversión de una manera enferma, ¿no? Llevarlo a la parte de la enfermedad cuando no tiene por qué ser así. Claro, cuando el placer y definir lo que nos gusta y decir lo que nos gusta, pues tiene más que ver con la salud, como lo decíamos, claro, ¿no? Justamente tener esta visión de una sexualidad más en positivo, no tanto estar pensando en todo lo negativo que está sucediendo, sino una sexualidad más en positivo, una sexualidad en donde no haya tantos miedos, no haya tantos tabúes, no haya tantos, aunque eso mismo es lo que a algunas personas les da miedo. Es como, ¿cómo que vamos a ser libres en la sexualidad? ¿Cómo que tenemos derecho a gozar la sexualidad? Exactamente. ¿A dónde vamos a parar? ¿No? Sobre todo porque esto es algo que creo que se está promoviendo mucho en los jóvenes con los derechos sexuales que de los adolescentes, las infancias, las adolescencias, y se promueve, por así decirlo, o se ha informado un poco más en las juventudes. Pero bueno, también en cualquier contexto y en cualquier momento tenemos derecho a ese placer. Creo que hay contextos muy determinados, Diana, en donde pareciera que se olvida no solo la sexualidad, o sea, bueno, no solo el placer, sino hasta la sexualidad, ¿no? El erotismo en las personas. Por ejemplo, en un contexto de enfermedad, ¿no? He tenido algo de experiencia con personas con diabetes, en donde en el contexto de esa enfermedad, la sexualidad no es importante. Cuando es una condición que realmente afecta a la vida erótica de las personas, ¿no? Y muchas personas, muchos médicos, que son quienes atienden principalmente a estas personas, pues no, simplemente no ven como la importancia de cuidar la salud sexual también de las personas que acuden con ellos, ¿no? Como que le dan más importancia solamente a la salud física y se olvidan de que esto es inherente y parte de, ¿no? Claro, y que también la salud física podría verse beneficiada de una buena interacción erótica, ¿no? En otros contextos también vemos este tipo de negación, yo le llamaría una negación, este tipo de negación al erotismo de las personas, ¿no? Yo actualmente trabajo en una asociación, trabajamos con discapacidades y es muy común escuchar de papás y mamás o tutores de no, pues es que mi niña nunca va a tener novio, nunca se va a embarazar, es más, nunca se va a acercar a alguien a tocarle la mano o simplemente un beso. Y no es, o sea, la sexualidad es algo que está, ¿no? Desde que nacemos está. Entonces, a veces el hecho de no saber cómo manejar estos temas, el hecho de no darles como esta importancia, va segregando, va vulnerabilizando a todas estas personitas. Y también no hablemos de los grupos, claro, de diversidad, ¿no? Estas disidencias, haciendo como un cortecillo de eso. Hace poquito estaba intentando como trabajar el tema de discapacidad y diversidad sexual. O sea, hablar de sexualidad es tan amplio que imagínate un grupo ya vulnerable, que estamos hablando de discapacidad, pero que aparte entra en toda esta nomenclatura de LGBTQI+, dices, no, ¿cómo? No, eso no es posible. Trae el combo completo para la exclusión, ¿no? Imagínate, entonces, ¿cómo es que estas personitas al final pueden vivirlo, ya que en casa, en escuelas, allá afuera no se les da esta importancia? No puedes tener pareja, no te puedes embarazar, no puedes ni siquiera voltear a ver a alguien o no puedes estar...
no puedes autoerotizarte, no, eso También, no, mal, súper mal. Y es algo tan, en verdad, tan triste, porque no se les da este derecho, no se les da este punto para que ellos puedan vivirse de una manera íntegra, ¿no? Porque sí, como dices, y poniendo el ejemplo del diabetes, es muy bueno de, bueno, ya yo lo estoy llevando a un centro donde va a tener la rehabilitación adecuada, o ya lo estoy llevando con el médico que le está dando el medicamento adecuado para su problema, ¿no? Pero ¿dónde queda este derecho, el que se conozcan y también pues esta orientación, ¿no? De parte en casita para poderles decir, ok, vamos viendo de qué manera también para poder cuidar, porque también recordemos, es un grupo tan vulnerable que puede llegar a ciertas violencias por parte de otros. Claro, y recordar justamente que no todo en el placer es erotismo. Por ejemplo, en la sexualidad de las personas, en la sexualidad de personas en diferentes circunstancias, pareciera que como que pensamos que estas personas y las imaginamos tal vez en ese momento de interacción erótica nomás teniendo sexo, y no necesariamente. La sexualidad tiene que ver también con la vinculación afectiva, también tiene que ver con abrazos, también tiene que ver con contacto, también tiene que ver, y justamente eso nos puede proveer de placer, pero pues le tenemos como mucho miedo a entrarle a este tema del placer, ¿no? Me hiciste recordar una frase que en un momento creo que lo dijo un maestro, de este acto sexual, podrás así decirlo, con tu pareja, inicia desde el momento que amanece y le das un beso de buenos días a tu pareja, ¿no? Claro. O sea, es toda esta parte de cómo te vives, cómo tú experimentas, cómo sientes, y no exactamente solo lo erótico, ¿no? Claro. Imagínate un masajito, el compartir con una película, un helado, tu comida favorita. Claro. Es algo que se goza, se disfruta y se vive de manera plena, si es que lo compartes también, ¿no? Claro, y que justamente esto es parte de lo que se hace en el trabajo o en el abordaje terapéutico de algunas disfunciones, por así llamarlo, de algunas alteraciones en la vida erótica de las personas, porque hemos olvidado muchísimo este placer. Claro. El placer que puede llevar justamente el reírnos antes, el estar pasando un rato agradable juntos, juntes, el estar abrazándonos, el estar, justamente recordemos, este erotismo es las sensaciones que percibimos a partir de los sentidos, este placer a partir de los sentidos. Y entonces no somos seres únicamente genitales, somos seres integrales, somos seres completos, que placer nos puede dar desde, como dices, si nos tomamos un helado, si vamos y nos echamos una copita de vino, una chelita, un pulquito, lo que usted la venga manejando, si estamos interactuando, si nos reímos mucho, si nos tocamos, si nos abrazamos, desde ahí estamos generando este placer para tener esta disposición quizás a un placer erótico, también a un placer ya en el momento de una interacción sexual o como conocemos, una relación sexual. Sin embargo, bueno, creo que es importante irnos dando cuenta de cuántos placeres estamos dejando de percibir, y si lo ponemos en este contexto de el derecho, ¿sí?, al placer, pues es un derecho desde el momento en que también es inherente a nosotros, y hay un montón de placeres ahí, como dices, sabes que a veces despertarme y no cuesta el salir y ver el amanecer, claro, el salir y ver cómo va subiendo el sol, a veces estar simplemente contemplando las estrellas y este tipo de placer, el estar entre amigos, el estar conviviendo con más personas. Tomando una ducha rica, calientita. Híjole, súper rico, ¿no? Claro. Entonces creo que justamente si equiparamos todos estos placeres, podemos encontrar que es importante no tenerle miedo al placer, es importante recuperar estos placeres, es importante también para una salud sexual integral no estar solamente genitalizando todo, como decir, el placer tiene que llegar, aparte, ¿no? Ahorita voy a decir algo que a algunos no les va a gustar, pero el placer tiene que llegar únicamente cuando hay una estimulación de pene adentro de una vagina, y si no hay un pene no hay, y si no hay una vagina con algo adentro,
adentro, entonces no se disfruta, ¿no? No hay placer así, ¿eh? Exacto. No. Y que eso viene, bueno, de toda esta estructura que ya conocemos, claro, ¿no? De toda esta estructura patriarcal en donde nos han hecho creer que el placer está determinado a ciertas formas, a ciertos modos, a ciertas condiciones, cuando no es así. Como si entra en esta cajita, ¿verdad? Claro. Únicamente y solamente. Claro, y pues claro, sí, creo que resumiendo todo esto es conócete, ¿no? Vívete. Claro. Experimenta todos los placeres que puedes tener y recuerda, es un derecho. Al final de cuentas, los derechos están y son para cada quien. Entonces, creo que ¿qué más puedes tener de sesgo legal cuando hablamos de eso? Para poder decir, quiero vivirlo, quiero sentirlo, quiero gozarlo. Claro, y siendo un derecho, lo tengo yo y lo tiene la otra persona también. O sea, también respetar el derecho al placer de la otra persona. Súper importante no olvidarlo. Y bueno, recordar, creo que también es importante poner aquí sobre la mesa la importancia de una adecuada educación sexual para poder tener acceso a este derecho, para poder tener acceso a este placer. Uh-huh. Entre más información tengamos, entre más vayamos quitando, moviendo creencias, ideas, cogniciones por ahí, aprendizajes que tenemos, obviamente esto nos va a hacer que podamos ir accediendo a nuevas formas de interactuar. Como dices, hay que conocernos, hay que explorarnos, hay que ir experimentándonos incluso, ¿no? Claro. Para poder ver cuáles son estas cosas que a nosotras nos dan placer, que a la otra persona le dan placer. Puede ser un placer individual, puede ser un placer compartido con el número que ustedes quieran. Aquí fuera moralismos, ¿no? Pero sí, pero sí recordar que como seres humanos tenemos derechos y esos derechos tienen que ver también con el placer. Claro. Recordar que existe también toda una cartilla de derechos sexuales que sería bien importante que en otro momento, igual si nos acompañas, me encantaría que habláramos de los derechos sexuales en las infancias, las adolescencias, incluso clarificar un poco esto que de repente dicen, ¿cómo que tienen derecho al placer las infancias? Entonces les están diciendo que tienen que tener relaciones sexuales. Bueno, una distorsión acá muy locochona, pero bueno, lo hablaríamos en otro programa. Y bueno, sí dejar muy en claro la importancia de acercarnos a expertos, a expertas que puedan orientarnos acerca de estos temas. Muchas de las disfunciones o de las alteraciones tienen que ver precisamente con problemas de información, o sea, falta de información. ¿Sabes? Yo, y con esta frase a lo mejor siempre me quedo, es justificable no conocer o desconocer, ¿no? Pero creo que no entra el solamente ignorar la información porque ahí está. Ahí puedes acceder a ella de diferentes maneras y creo que qué mejor que un lugar con profesionales, ¿no? Claro. Es importantísimo conocerlo porque pues así no puedes discriminar ni juzgar y pues te puedes conocer, que va a ser lo más chingón de todo esto. Claro. Y hablando de profesionales, Diana, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere acudir contigo, si alguien quiere tomar ahí terapia contigo, adelante, muéstranos tus redes. Actualmente, bueno, tenemos las redes de Riendo Somos Conciencia. Estoy en una asociación, se llama Riendo Somos Conciencia. Está muy chida. Trabajamos con discapacidades, ahorita exclusivamente casi pareciera autismos dentro del espectro autista, pero sin embargo somos un grupo de psicólogas, sexóloga, y estamos en calle César 114 por Golfo de Cortés, a unas cuadras de la Minerva, y pues en las redes tenemos Instagram, Riendo Somos Conciencia, Facebook también, Riendo Somos Conciencia. Síganos, por favor, síganos. Pues muchas gracias, Diana, por haber estado aquí con nosotros. Placer, Atay. Muchísimas gracias, y bueno, recuerden todos que el próximo capítulo sale todos los martes a las 7 de la noche. No se los pierdan, ya saben, denle click a la campanita para que no se pierdan los capítulos cuando van saliendo, y suscríbanse al canal. Y si saben que esta información le puede ser útil a alguien más, no olviden compartirla para mejorar la calidad de su vida sexual. Y nosotros nos vemos en la próxima. Adiós.